a Jalisco Cuida tu Salud. Dicen que a los niños en el vientre materno no hay que darles mucha lata. Pero ¿qué tal si con una intervención hiperdetallada le podemos cambiar la vida? Ese es el tema de hoy. Doctor César Augusto Domínguez, ¿cómo estás? Bien, Adriana, ¿tú cómo estás el día de hoy? Contenta, Doc, Como de estar siempre. aquí contigo y con el auditorio. Así es, estamos muy contentos de estar con ustedes. Y sí, efectivamente, Adriana, vamos a hablar de un tema muy interesante. Fíjate que antes pensábamos, bueno, de entrada ya el operar a una persona y poder restablecer su salud a través de una cirugía ya suena como algo pues muy avanzado, muy complicado. Una hazaña médica. Una hazaña médica, exactamente. Ahora, ustedes imagínense poder realizar esa cirugía antes de que el bebé nazca. Suena incluso como a ciencia ficción, ¿no? Sí. Hoy vamos a platicarles de eso a ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre cirugía intrauterina y para ello tenemos, como siempre, a dos especialistas en la materia. Está con nosotros la doctora Aida Uribe López, quien es especialista de la unidad de especialidad del Hospital de Ginecobstetricia del IMSS. Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y la doctora Euridice Magaña Espinosa, quien también es especialista, pero en el Hospital de Pediatría, también en la unidad de especialidades. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidas, doctora. Gracias. Va la primera pregunta, Doc. Así es. Sí dicen que a los bebés no hay que darles lata cuando están adentro del vientre, pero ¿cuándo sí podría ser importante el que se haga una intervención? Ok, primero vamos a hablar de qué es la cirugía fetal. A ver, vas a ver. La cirugía fetal es una rama de la medicina, particularmente de la medicina materno-fetal, donde se interviene al bebé pues, antes del nacimiento. ¿Sí? Y esta puede ser de tres tipos. Pueden ser procedimientos abiertos, donde se hace una incisión en el útero. Puede ser de tamaños variables, pero cada vez se han enfocado en reducir el tamaño de la incisión para reducir las complicaciones y los riesgos. Y las otras son las intervenciones de mínima invasión, que es como fetoscopía se llama, que es como endoscopía o la laparoscopía que se hace, pero específicamente dentro del vientre, dentro del líquido amniótico y buscando al bebé. Y la otra pues son procedimientos guiados con aguja o guiados con el ultrasonido también, para a través del abdomen, sin hacer ninguna incisión, hacer la intervención que se necesita. Eso desde transfusión intrauterina, el láser de los tumores del pulmón, ¿sí? Entre otros. Sacar líquido, poner sangre, ¿sí? Pero ¿cuándo y por qué? Perdón, es importante, bueno, cuando nuestros pacientes desde la detección oportuna, que llevan un control prenatal, que es súper vital, es súper importante, lo hacen nuestros genios, que son nuestros ginecólogos expertos en cirugía materno-fetal, que detectan una malformación. Entonces, ahí es importante que ya, pues, que nos detecten si el paciente viene bien. Si trae una malformación, también hablamos de tumores o de situaciones especiales. Entonces, detectado por ultrasonido obstétrico, ahí es cuando nosotros hacemos una sesión o podemos decidir si con cirugía, láser o como explicaba la doctora, se puede corregir para evitar complicaciones, ¿no? Malformaciones tipo mielomeningocele. Bueno, hablando de mi especialidad, yo soy neurocirujano pediatra, estoy en el Hospital de Pediatría, que son mielomeningocele, hidrocefalias, encefaloceles, que son entidades que causan mucho daño cuando esté el paciente y que es importante molestarlo, como decías, Adriana, para evitar que tenga mayores secuelas al nacimiento nuestro paciente, ¿no? Pero la neurocirugía pediátrica es una parte muy pequeñita de todas las malformaciones que se pueden corregir, que hacen, como le digo, nuestros genios ginecólogos, como cuando vienen, lo he escuchado, ¿no? Lo de transfusión feto-fetal, las atresias esofágicas, atresias de tráquea. Aquí la doctora me corregirá. Hernias diafragmáticas. Las intervenciones que se pueden realizar por esas tres vías que decíamos, pues entre las más comunes encontramos la cirugía o la microneurocirugía, que es para la resolución del mielomeningocele, que son defectos de la columna del bebé, donde se exponen el tejido neural, y para eso nos apoya la doctora Noemí a la intervención, porque pues dentro de la misma cirugía, esa es una cirugía abierta, tenemos que hacer una incisión pequeña en el útero, exponer el defecto del bebé, todo el tiempo lo estamos monitoreando
y todo el tiempo estamos restaurando líquido, porque pues esa es una de las dudas que siempre nos dicen, ¿y qué pasa con el líquido? Pues el líquido se sale, pero todo el tiempo se está reponiendo con otros líquidos para que el bebé no se quede sin líquido. Y a través de esa pequeña incisión, la doctora hace igual que como al nacimiento se resolvería el problema, pero en una etapa en la que todavía no ha generado un daño mayor, ¿sí? Que esa es la importancia pues, de esta intervención, reducir las complicaciones, restaurar movilidad, restaurar sensibilidad, control de esfínteres, reducir la probabilidad de intervenciones postquirúrgicas, de colocación de válvulas de derivación, bajar los riesgos de hidrocefalia en la intervención prenatal, sin esperar hasta el postnatal, que puede ya generar todas estas complicaciones, todos estos secuelas que pueden generar pues, riesgos en el bebé o una mala calidad de vida en el bebé y que por eso se intervienen de forma temprana, ¿sí? Hay otras intervenciones, pues hay tumores de pulmón que son susceptibles, bueno, que tienen un vaso que lo nutre y si nosotros podemos identificarlo, se puede hacer una pequeña coagulación del vaso que nutre a través de una aguja y es una mínima invasión y ese vaso se coagula, se elimina la circulación del tumor y entonces el tumor empieza a reducir de tamaño. Hay otras intervenciones como el síndrome de transfusión feto-feto, que esas ya se consideran intervenciones sobre la placenta, que es para separar las masas placentarias de los bebés que están compartiendo una sola placenta y que están teniendo problemas porque tienen comunicaciones vasculares entre ellos que generan trastornos en los flujos, en la hemodinamia del bebé, que pueden llegar pues, de forma temprana, incluso a llevarlos a fallecer dentro del útero, que esa es como la etapa ya más tardía y pues ya en eso ya no hay nada que hacer, pero a través de la cirugía fetal por fetoscopía se hace pues es una incisión con un trocar, un tubito, un fetoscopio, se introduce una fibra láser, tiene una cámara, se identifican las comunicaciones vasculares, se introduce una fibra láser, se seccionan esas comunicaciones vasculares y entonces cada bebé ya queda con su flujo, sus conexiones, su circulación normal y ya llevan el embarazo pues lo más cercano al término que se pueda. Otras intervenciones también, bueno, habíamos dicho la transfusión intrauterina cuando los bebés tienen por diversas situaciones anemias dentro de la mamá, entonces pueden llegar a generar insuficiencia cardíaca y hasta la muerte dentro de la pancita, entonces también se hacen transfusiones de sangre dentro de la pancita, en el cordón umbilical. Son seriadas y pues tratar de llevarlo lo más cerca del término que se pueda para lograr el embarazo. También hay intervenciones sobre bueno, algunos problemas de megavejiga, se llama, que son una obstrucción de la vía urinaria baja, que puede generar una hidronefrosis severa, falla renal, entonces se interviene de forma temprana. Son casos muy particulares, en realidad, o sea, necesitamos cumplir con esos criterios de, pues, por ejemplo, tiene que ser hombre, o sea, son casos muy particulares donde también a través de una pequeña punción por aguja se introduce una fibra láser, se localiza donde está el sitio de obstrucción, se quema ese sitio de obstrucción, se libera la obstrucción y el bebé ya puede seguir orinando normalmente para continuar el embarazo y reducir el daño de los riñones. Wow, fíjate, doctor. Y uno, como madre y padre primerizos, piensa que los exámenes 3D te sirven nada más para saber a quién se parece el bebito, ¿no? ¿Cuándo fuimos padres primerizos? Bueno, no nos descubres, pero bueno, nos están viendo muchas mamás primerizas. Y entonces, fíjate todo lo que se podría evitar si en realidad un profesional se fija en la estructura del bebé. Me sorprendieron. Es muy importante y quiero retomar lo que estabas comentando con relación a lo del control prenatal y todos estos problemas de salud que nos acabas de relatar. ¿Desde qué momento del embarazo podemos identificar este tipo de problemas de salud en el feto y en qué momento es oportuno poderlos atender? Pues para nosotros estudiar la salud fetal o las características del bebé, pues tenemos los 3 estudios que ya son muy conocidos, que es el tamizaje de primer trimestre, que es como el primer ultrasonido más detallado que se hace, donde tratamos de identificar la mayor cantidad de alteraciones, aunque sea un bebé que mide
entre 5 y 8 centímetros, pues entonces tratamos de buscar ya desde ahí cómo está la cabecita, los riñones, ya desde ahí podemos ver los defectos de columna, algunos de hernia diafragmática, o sea, varios defectos ya se pueden identificar desde entonces y ya de ahí podemos dar el seguimiento para, depende de la patología, pues realizar la intervención en forma oportuna. Hay otros que se pueden diagnosticar hasta más avanzado el embarazo y, bueno, depende de la cirugía que se vaya a realizar por el tipo de defecto que tenga, es que sea el momento adecuado de la intervención. Por ejemplo, en este que decía que tenía la obstrucción de la vía urinaria baja, es mientras más temprano, mejor. Pero lo más temprano que podríamos tal vez sería como la semana 16, ¿sí? Por el tema de que más pequeñitos, la bolsa todavía es más fácil que se rompa y es más fácil que haya otras complicaciones. Entonces, a las 16 semanas más o menos es como ¿Son como 3 meses? 4. 4 meses. Pero hay otras como la cirugía que hacemos con la doctora del microneurocirugía para mielomeningocele, que se realiza pues en una ventana entre las 19 y las 26, 28 semanas más o menos. Por ejemplo, en síndrome de transfusión feto-feto, la separación placentaria que habíamos comentado, pues depende en qué momento se presenta la complicación en los bebés, porque pues ya realizarla de forma tardía quizá ya tiene una secuencia de eventos que ya no es, pues ya ni siquiera es candidato a... Oye, doctor, tú les entiendes perfecto porque eres médico, pero yo mi cerebro está como tratando de imaginarme al bebé adentro y cómo pueden ayudarle, ¿no? En la columna. ¿Qué te parece si vemos, para darnos una idea, la historia de estas cirugías intrauterinas? Imagina una cirugía donde el paciente aún no ha nacido. Suena a ciencia ficción, pero los primeros procedimientos fetales considerados quirúrgicos se realizaron hace más de 60 años. Primero, en 1961 se transfundió sangre a fetos con anemia y en 1974 se realizó la primera fetoscopía. Pero lo que ocurrió por primera vez en 1981 en la Universidad de California en San Francisco hizo historia y marcó el rumbo de la cirugía intrauterina. Un equipo médico liderado por el Dr. Michael Harrison se enfrentó al caso de un feto con una obstrucción que le impedía desarrollar los riñones con normalidad. Esperar hasta el nacimiento significaba arriesgar la vida del bebé, así que el equipo tomó una decisión: operar dentro del útero materno. Con instrumentos diseñados especialmente para ese momento, los cirujanos abrieron el útero, corrigieron la obstrucción del feto y dejaron que el embarazo continuara su curso. Fue un salto enorme para la medicina. Por primera vez, un feto se convertía en un paciente de cirugía. Este procedimiento abrió la puerta a la cirugía fetal como especialidad. Hoy, décadas después, se corrigen en el útero materno condiciones como la espira bífida, ciertas malformaciones cardíacas y algunos tumores, dando a miles de bebés la oportunidad de nacer con mejor salud. Todo comenzó con un equipo dispuesto a intentar lo impensable y con una pregunta que cambió la historia de la medicina. ¿Qué pasaría si pudiéramos ayudar a un paciente antes de que respire por primera vez? Continuamos aquí en Jalisco Cuida tu Salud. Estamos hablando de cirugía intrauterina, poder operar antes de nacer. Les recordamos la línea de la salud Jalisco, que es el 33 38 23 32 20, y es ahí donde pueden solicitar información de nuestros servicios de salud, dónde encontrar su centro de salud, dónde encontrar la vacuna que le hace falta a mi bebé, o cualquier otra duda que puedan ustedes tener. Ahí pueden marcar y darle seguimiento a su solicitud. ¿También las mamás se vacunan antes de verdad? Las mamás se pueden vacunar durante el embarazo, se deben de vacunar durante el embarazo. De hecho, también hay biológicos específicos que se les pueden recomendar también si ustedes contactan por ahí a la línea de la salud Jalisco. Muy bien, pues continuamos con el tema, ¿te late? Sí, adelante, Doc. Doctor Avery dice, a ver, platícanos un poquito. Evidentemente cualquier cirugía representa cierto riesgo, que llaman riesgo quirúrgico, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden llegar a presentar en este tipo de cirugías y qué tan frecuentes son?
Y sobre todo, ¿qué podemos hacer a lo mejor para disminuirlos? Bueno, nosotros ya tenemos un rato trabajando con este programa, que es un programa a nivel nacional, en el cual tenemos un protocolo que se tiene que seguir al pie de la letra. Se escogen los casos, tenemos que estandarizar los casos y saber que nuestros pacientes están en las mejores condiciones. Tenemos primero una reunión con el servicio de cirugía materno-fetal, y entre los riesgos que nosotros podemos encontrar de nuestros pacientes, pues es el sangrado, ¿no? Pero también para eso en el equipo tenemos un excelente anestesiólogo. Recordar que el feto, el paciente pequeñito, está dentro de la mamá, está conectado al cordón umbilical, en tanto por ahí también pasan medicamentos, está autotransfundiendo el paciente, podemos decirlo así. En realidad los riesgos que podemos tener son sangrados, desprendimiento de placenta y esas cosas que afortunadamente nosotros no hemos tenido debido al ámbito que cuidan mucho nuestros cirujanos materno-fetales de ginecología. Pero con respecto a mi actuar en la cirugía de mielomeningocele, pues el riesgo a veces pudiera ser que el defecto sea muy grande y que sea difícil de cerrar y tengamos que recurrir a parches sintéticos, o sangrado nada más de nuestro paciente, el cual se coagula con herramientas especiales de microcirugía que nosotros tenemos. Platícanos un poquito de qué es esto del mielomeningocele. Okay. ¿Cuáles son las consecuencias de no actuar a tiempo como lo hacen ustedes? ¿Y cuáles son los beneficios que se obtienen a partir de esta cirugía? Perfecto. El mielomeningocele es una enfermedad catastrófica, así se define por la Organización Mundial de la Salud, en la cual está involucrada tanto la médula como las raíces. La médula se sale del canal donde habitualmente debe de estar, ¿verdad? Y está expuesta en el líquido amniótico. Entonces, esta médula, raíces, dependiendo del grado, el nivel o el tamaño de nuestro, vamos a decirle, defecto o malformación, ¿verdad? Es la severidad que va a tener este tipo de malformaciones o de enfermedades, pues, ¿no? El mielomeningocele es un defecto del cierre del tubo neural y está muy asociado a la falta de consumo del ácido fólico en nuestro país, ¿no? Se da mucho en la población vulnerable, pero existen muchos sistemas ya de salud, como el de nuestro país, en el cual se insiste en agregar ácido fólico en los alimentos, ¿no? Ya se creó hasta una liga latinoamericana para prevenir el mielomeningocele, perdón. Sin embargo, esta entidad se sigue presentando muy comúnmente en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la malformación, la médula y las raíces están fuera del estuche, que le llamamos estuche, es la columna que lo va a proteger, estas raíces están nadando, están golpeándose, pues el producto del bebé se mueve dentro del útero, se golpea y se pueden lastimar, ¿verdad? La consecuencia de tener esta malformación es que se tira líquido cefalorraquídeo y hace que se obliteren unos agujeros que tenemos acá arriba, ocluyen el paso del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que baña el cerebro y la médula y las raíces. Entonces el líquido se estanca provocando una entidad secundaria que se llama hidrocefalia, lo cual se va a traducir en daño neurológico importante para nuestro paciente. Entonces nosotros nos arriesgamos, podemos decirlo así, porque ya no nos arriesgamos, ya tenemos un protocolo bien establecido, claro, a realizar este tipo de cirugías primero para cerrar el defecto. O sea, vamos a acomodar las raíces, se llama neuralización, las liberamos, las acomodamos en el estuche y después vamos diseñando de una manera lo más anatómica posible para cubrirlo, cerramos la piel para evitar que las raíces sigan en contacto primero con el líquido cefalorraquídeo, el golpeteo natural, el líquido amniótico, gracias, con el líquido amniótico, y entonces ya nuestro líquido cefalorraquídeo ya puede circular y los artículos dicen, la literatura y también la experiencia que tenemos nosotros, de que nos ayuda a que disminuya o que estos pacientes presenten en menor porcentaje la hidrocefalia secundaria. Nosotros en la literatura tenemos, en la literatura mundial, que todo el mielomeningocele, 9 de cada 10 pacientes van a desarrollar hidrocefalia. Nosotros con la cirugía fetal, el principal objetivo en el estudio MOMS, que fue el estudio piloto para este tipo de cirugías, lograron disminuir o vieron que la hidrocefalia se disminuía de 90 a 40%, lo cual es muy, muy importante para nosotros, porque la hidrocefalia sí nos genera daño neurológico. Cuando hablamos de una malformación como mielomeningocele, hablamos de médula, hablamos de raíces, ¿verdad? Pero eso es en cuanto a la función motora. Pero la función neurológica, que es mucho más importante, es a lo que vamos enfocados, por lo cual el defecto se cierra herméticamente, anatómicamente, para nosotros evitar que desarrolle en menor porcentaje nuestro paciente hidrocefalia.
Wow, ay Dios mío. Estoy imaginándome, la escucho a Euridice y me imagino al bebé súper chiquito, ¿no? Su cerebrito chiquito. ¿Cómo le hacen para no equivocarse con... Dentro del vientre. Exacto, dentro del vientre, invento del hombre blanco con la tecnología que tienen. Si es segura la operación, ¿qué le puedes decir a una mamá que está temerosa de que, ay, y si se equivocan y agarran otra cosa? No, Adriana. La cirugía es súper segura. Las incisiones cada vez son, como lo dices tú, o sea, está dentro del útero, dentro del vientre de la mamá, pero siempre tenemos un experto de cirugía fetal que nos está monitorizando mediante un ultrasonido, nos ubica el defecto. Y a pesar de que las incisiones son pequeñitas, nosotros ubicamos el defecto, siempre estamos seguros, ubicamos cefálico, caudal, bueno, cabeza, dónde están las pompis, cuál es izquierdo, cuál es derecho, ubicamos exactamente el defecto y con instrumentos de magnificación como son lupas quirúrgicas o microscopio quirúrgico, yo puedo ver estas estructuras. Para que te des una idea, por ejemplo, un niño que nace un mielomeningocele es una técnica que se hace con microcirugía. Un paciente dentro del útero es 5 veces más pequeño, o sea, los instrumentos tienen que ser 5 veces más finos, ¿no? Pero para eso tenemos nuestros equipos de instrumental quirúrgico, nuestros instrumentos de magnificación y materiales específicos y especiales para nuestro paciente, ¿no? Las mamás no tienen que estar temerosas. Esta es una cirugía que afortunadamente realizamos en Centro Médico Nacional de Occidente, en el cual contamos con un grupo de expertos y de especialistas y tenemos un protocolo, lo vuelvo a repetir, bien establecido para obtener resultados óptimos, ¿no? Sino decir que excelentes. Entonces las personas más bien deben de preocuparse por tener un adecuado control obstétrico. Y una vez que se detecte la malformación tipo mielomeningocele, pues acudir con especialistas, pueden acudir al hospital donde nosotros estamos para que se le haga un adecuado registro, poner las condiciones adecuadas y darnos a la tarea de que le podamos ayudar. ¿Y cómo los capacitan? Imagínate yo con mi pulso de maraquero ahí tratando de atinarle. Toda la vida practicando. Sí, de hecho, pues sí, es una especialidad larga de neurocirugía, después haces neurocirugía pediátrica y yo tuve la fortuna de ir con el grupo piloto aquí en México, que fue en Querétaro, para practicar pues sí, ver las cirugías, ¿no? Y seguir afinando detalles, ¿no? Pero nosotros manejamos microcirugía, entonces vamos a decir lo que acostumbrados. Aida, hay algo que comentaste, perdón. Son bien... como dicen, bien mucho, bien expertísimos aquí en el IMSS Jalisco. Claro. Sí, por supuesto. Aida, platicabas algo sobre uno de los temores a lo mejor más frecuentes al momento de hablar de este tipo de cirugías por parte de mamá, que tiene que ver con el líquido. Que luego de repente nos dicen es que se le va a salir el líquido, se le va a acabar y luego cómo va a ser posible que continúe el embarazo. ¿Nos platicas un poquito cómo es que controlan esto y qué es lo que realmente sucede durante la cirugía? ¿Ustedes evitan que esto sea una complicación? Sí, bueno, como la doctora Noemí menciona, tenemos protocolos ya establecidos. Quisiera hacer una acotación aquí porque no todos los bebés son candidatos a la intervención. Justo por el estudio MOMS, que es el piloto de donde partió toda la cirugía de mielomeningocele, de ahí se establecen ciertos criterios que a lo mejor se han ido modificando a lo largo del tiempo, pero van basados en lo mismo. La cirugía pues es un riesgo para la mamá, es un riesgo para el bebé también. El riesgo materno pues es una cirugía, ¿no? Cualquier cirugía que te quiten una uña puede tener riesgos hasta incluso de morir en la intervención. Digo, quizá muy poquito, pero son riesgos. Entonces, la mamá no tiene que tener enfermedades graves, no tiene que tener múltiples cirugías uterinas, el bebé tiene que estar tiene que tener el defecto entre T1 y LS1, perdón. ¿Qué es de eso? media espalda hacia las pompas. Okay. Explícame, doctor, porque luego yo no entiendo ese término. Y si el bebé tiene otro tipo de defecto agregado a o si tiene algún síndrome, por ejemplo, digo, por seguridad y porque no vamos a obtener los mismos resultados que un bebé que si solamente tiene este tipo de efectos aislados, entonces esos bebés se tienen que excluir del protocolo. Entonces decíamos, tenemos que tener como todo puesto para tener un buen resultado.
Ya una vez que se decide la intervención, se le explica a la mamá los riesgos, los beneficios, los alcances, las limitaciones de la cirugía, y ya ellos tienen que estar en el entendido de que pueden optar por no hacerlo, ¿no? Y si no lo hacen, pues entonces se sigue el embarazo y se realiza la intervención al final, pero pues también tienen que saber pues qué es lo que pasa cuando no se realiza la intervención, o si se realiza hasta después del nacimiento, pues el daño ya que se establece a lo largo del embarazo y cómo nace el bebé. Ya una vez teniendo pues, las condiciones puestas para hacer la cirugía, se hace la intervención, empezando pues desde el equipo de anestesiología, que también es un equipo muy capacitado para esto. La mamá tiene que estar en anestesia general, completamente dormida. También le pasa un poco de anestesia al bebé. También se anestesia al bebé dentro de la pancita, se le pone anestésico en las pompis o en la piernita. Y ya una vez que se hace la incisión en el útero, se tiene que fijar las membranas. Es una incisión pequeña de 1,5 a 3 centímetros y se identifica dónde está la bolsa. Y ya una vez que se abre la bolsa, se fijan las membranas para nosotros tratar de garantizar que no se vaya a correr, pues a romper todo, ¿sí? Ya cuando se abre, obviamente se sale líquido amniótico, pero lo reponemos con soluciones a través de una sondita durante el evento quirúrgico. Y una vez que terminamos, que se termina todo el proceso, se deja, o sea, se repone otra vez el líquido, se cierra el útero con todas las membranas ya están fijas, se cierra, y ya que se cierra y se repone el líquido, entonces ya se introduce el útero y se termina la cirugía. El líquido amniótico, pues principalmente en el embarazo está formado por orina del bebé. Entonces, mientras el bebé siga orinando, el líquido se va a seguir absorbiendo y formando, ¿sí? Entonces, después de la cirugía, dejamos repuesto con líquidos, pero ese líquido se absorbe y se queda con líquido de la orina fetal. Yo tengo una súper duda. A ver, si hacen una intervención quirúrgica dentro del útero, a la hora del parto, ¿es parto natural o es cesárea? Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Jalisco Cuida tu Salud. En Jalisco Cuida tu Salud queremos que usted esté sano, y más cuando es una madre, porque de la salud de la mamá depende la salud del bebé. Ellas, las doctoras invitadas, nos comentaban la importancia de que una mamá consuma ácido fólico porque puede prevenir muchas de estas enfermedades. Mi pregunta es, cuando ya identificaron que hay una malformación y que la mujer es candidata, ¿cómo se sabe si es candidata o no es candidata a recibir esta intervención? La calidad de vida de la mamá y la del feto va a ser súper indispensable para el futuro. ¿Sí o no? ¿Tú? Sí. Pues imagínate que la intervención y el resultado obviamente puede ser como un parteaguas para una dinámica familiar funcional o disfuncional. O sea, de verdad nosotros hemos visto, después de tantas pacientes, que muchas veces el defecto o los defectos que puedan llegar a tener los bebés destruyen familias, destruyen hogares, se gastan la economía familiar, o sea, es muy catastrófico para la familia tener un bebé con alteraciones pues de este tipo, ¿no? Y entonces ya mejorarles la calidad de vida al bebé, pues la funcionalidad, la integración del sistema nervioso, todo eso es un boom para mejorar también la dinámica familiar. La mamá sí se tiene que, la familia más bien se tiene que de inicio introducir en un programa de terapias de rehabilitación, pues para recuperar pues lo más que se pueda la movilidad, la integración del sistema nervioso del bebé en los primeros años, ¿sí? Tienen que ir a terapia de rehabilitación, pero pues eso les cambia totalmente la vida. ¿Y cuántas intervenciones llevan? Pues llevamos alrededor de 25 intervenciones, somos un equipo relativamente nuevo, nosotros ahí en Centro Médico de Occidente, ¿verdad? El programa lo comenzamos, pues ya se hizo un programa nacional en todo el IMSS de todo el país, y nosotros como equipo llevamos alrededor de ese tipo de intervenciones. Sin embargo, esto nada más es de mielomeningocele, ¿no?
nos faltaría incluir pues todos los procedimientos de cirugía fetal que hacen los doctores de ginecología. Entonces son pioneros ustedes. Pues en Jalisco podría decirse que sí, como institución sí, somos institución que ofrece este tipo de cirugías en las cuales tenemos un equipo multidisciplinario ya bien establecido y bien formado, ¿no? Esta cirugía tiene relativamente, vamos a decir que poco tiempo en comparación con otras técnicas quirúrgicas que se han establecido en la medicina. Sin embargo, pues hay otros grupos en los que, pues como todo, ¿no? Los que empezaron esto, se volvieron expertos, empezaron a ayudar a los demás centros. Sin embargo, nosotros ya somos trabajadores o somos médicos de planta de la institución y podemos establecer este programa y los protocolos para llevar a cabo estas cirugías. Para darnos una idea más o menos, ¿qué lugares aquí en México, por ejemplo, en los lugares públicos, se podría decir, podemos encontrar este tipo de cirugía? Pues ya se han reportado en varios centros, quizá pocas intervenciones y relativamente reciente, pero pues el pionero aquí en México fue el doctor Rogelio Cruz Martínez. Aproximadamente empezó en el 2012 a realizar las intervenciones en los fetos. Lo hizo en un hospital, de inicio en un hospital público en Querétaro, y ya después formó su centro, que ahora es con el que trabaja, y ya pues él mismo empezó a formar recursos humanos o cirujanos fetales en México y fuera de México también. Entonces, pues a raíz de eso fue que ya empezamos a realizar los procedimientos de forma más frecuente en diferentes instituciones. Pues aquí en México, el IMSS ya lo está realizando en el Hospital de la Raza, en la Gineco 4, nosotros en Centro Médico, en el Hospital Civil Nuevo, no estoy segura si en el viejo, en el nuevo sí, y algunos hospitales de la Ciudad de México, me parece que en el general en el Hospital General. En Monterrey también hay algunos grupos que ya lo están haciendo. Es un procedimiento de muy alta especialidad, realmente no se puede llevar a cabo en cualquier lado. Sí, ahora, es que sí se necesitan recursos para empezar. Ahora, después de que ya tenemos el antecedente de un procedimiento de estos, que afortunadamente, gracias a la experiencia y la habilidad de los cirujanos, fue exitoso, ¿cuáles son los cuidados posteriores que tienen que tener mamá y el bebé? Deben de tenerse con él para poder llevar a éxito este parto. ¿Antes de que nazca, Doc? Pues o sea, antes, los cuidados después de la intervención, sí, antes del parto. Sí. Bueno, depende del tipo de intervención, pero siempre, en cualquier intervención fetal, lo que juega en contra o el mayor riesgo es la ruptura de membranas, que se rompa la bolsa antes del nacimiento. Si esto pasa, pues no sé, antes de las 28 semanas, pues son bebés muy prematuros que pueden no sobrevivir, ¿no? Ya después de eso, y depende de las capacidades de cada terapia intensiva o de cada hospital, y pues obviamente la fuerza y integridad del bebé, pues sea que puedan sobrevivir en esas etapas. Ya si se llega a una ruptura de membranas, a lo mejor a las 34, 36 semanas, pues siguen siendo bebés prematuros, pero la sobrevida es muy buena. Entonces, así el principal riesgo después de una intervención exitosa, cualquiera de ellas en las que involucre punción o atravesar la membrana amniótica, es la ruptura de la fuente que le dice la mamá. ¿Sí? Y si se hace esta intervención, ¿la mamá puede tener parto natural o es indispensablemente cesárea? Depende de la intervención que se haga. Si son intervenciones en las que se hace una incisión uterina, o sea, como la del mielomeningocele, pues como es una incisión un poco más grande, sí se deja solamente a cesárea. O sea, una de cesárea y todas van a ser cesáreas, por el lugar donde se ubica la intervención, por el tamaño, y pues existe un riesgo durante el trabajo de parto, ruptura del útero, y por eso se prefiere dejar a cesárea. Entonces, prácticamente en esa intervención. Las demás, como son por puertos mínimos o por punciones, esas no necesitan terminar en una cesárea. O sea, puede ser un parto normal si la mamá y el bebé están en las condiciones para lograr un parto normal. O sea, las indicaciones para el nacimiento vaginal serían las mismas que en cualquier otra mujer, aunque haya tenido la intervención. Ya, o sea, dependerá pues de la posición del bebé, del tamaño del bebé, de que si desciende, que si dilata, o sea, todo eso, ¿sí? Pero solo en las más amplias se dejan para cesárea. Ahora, probablemente los cuidados posteriores al parto vayan a ser muy variables dependiendo del procedimiento que hayan llevado a cabo, pero en general hay cuidados específicos que se tienen que tener, no sé,
la cicatriz de la cirugía o qué esperamos al momento del nacimiento? ¿Cómo esperamos que llegue ese bebé? Bueno, los cuidados que había quedado inconcluso, pues sí, son de cierta manera enfocados en reducir la actividad de la mamá, que esté, o sea, como un poco más tranquila para evitar que empiecen con contracciones, que tengan parto pretérmino, que tengan la ruptura de la bolsa. Ya una vez que nace el bebé, pues si es parto normal, pues son cuidados igual que en todos. Si es por cesárea, por una intervención con histerotomía, entonces igual. Se hace la cesárea, nace el bebé y los cuidados postquirúrgicos son igual que en todas las mujeres por cesárea. Bueno, mira, yo pensaba que con la estimulación temprana dentro del vientre materno, ya ven que le ponen las musiquitas, ¿no? Las campanitas para despertar el oído y que la lucecita para que vea el niño así como si estuviera en una discoteca y todo eso. Pensé que eso era todo, pero imagínense, se puede cambiar la vida de un bebé. Me surge una duda. Si, por ejemplo, yo me rompo el pie, ¿no? Y después de la operación necesito terapia de rehabilitación. En un bebé, cuando es una intervención que es dentro del útero, ¿qué terapia se le puede hacer postoperatoria? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Todos nuestros pacientes, como bien dijiste, tienen que tener estimulación temprana, pero un paciente que fue operado de mielomeningocele, por ejemplo, que tuvo la fortuna de ser candidato a un tratamiento in útero, que ya resolvimos el defecto, el bebé nace con el defecto o la piel cerrada. Entonces eso es súper importante. La movilidad de las piernas se valoran y tiene que ir a terapia de rehabilitación. Pero la rehabilitación aquí es más rápida, es menos tiempo a lo mejor y con la utilidad de menos aparatos que un paciente que nace con mielomeningocele, ¿no? Con el mielomeningocele abierto, pues sí la terapia se vuelve largas para recuperar la autonomía de ese paciente. Pero un paciente con mielomeningocele que tuvo cirugía fetal, se manda a revisión por el traumatólogo para ver malformaciones asociadas de los piecitos, como pie equinovaro, ¿verdad? Se corrige afortunadamente, esto ya hay técnicas o terapias con yesos. Antes era directamente cirugía, pero ahorita se le pueden poner unos yesos, se va a terapia de rehabilitación y recuperamos la movilidad, la forma, la función del pie. De la cadera, que no haya luxación congénita de la cadera, que es otra malformación asociada, que afortunadamente la posición, como corregimos el defecto, ya no la va a presentar o la va a presentar en menores grados este tipo de asociaciones, ¿no? El paciente pues integra la vida familiar, se tiene que sentar, tiene que sostener su cabecita y tiene que ir, igual que todos los pacientes deberían, ¿no? Pero en este paciente en específico lo mandamos a rehabilitación para lograr que camine lo más pronto posible. Hay muchas preguntas, Doc. Recuérdanos la línea Salud Jalisco, porque seguramente las mamás primerizas y las mamás que están esperando a su bebé han de tener muchas dudas. Las abuelitas y las tías probablemente sí, también. Toda la familia. Sí, les recordamos la línea de Salud Jalisco, que es el 33 38 23 32 20. Y bueno, pueden resolver sus dudas de lo que estamos platicando, pero también de cualquier otra situación que pudieran tener en casa que les interese conocer sobre su salud. Y escuchamos a las doctoras que dicen, ya hacemos esto y esto, pero imagínense que es el obstetra, ¿no? El pediatra, el ginecólogo. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos en Jalisco Cuida tu Salud hablando de las cirugías intrauterinas. Sin embargo, las doctoras nos recomiendan que cuidemos mucho la salud de las mujeres, la salud de las mamás. Y es muy importante, por ejemplo, los exámenes para evitar el cáncer uterino. Vamos a ver esto. Cuidar de ti es un acto de amor propio. A veces ponemos en pausa nuestra salud por atender a los demás o por dejarlo para después, pero tu bienestar no puede esperar. El cáncer cervicouterino es completamente prevenible si se detecta a tiempo. Y la herramienta más efectiva para lograrlo dura solo unos minutos con tu estudio de Papa Nicolau. No importa la edad que tengas ni lo ocupada que esté tu agenda, haz un espacio para ti. Es un procedimiento rápido, seguro y disponible en cualquier centro de salud.
Que la pena o la desinformación no te alejen de cuidar tu vida. Hazte el Papa Nicolau al menos una vez al año, porque el cáncer se previene detectándolo a tiempo. Acércate a tu unidad de salud más cercana para recibir orientación y agendar una cita. Tu salud siempre es primero. Cuídate hoy para seguir compartiendo la vida con quienes amas. Qué enorme pregunta, ¿eh? ¿Hace cuánto no va al ginecólogo a hacerse el Papa Nicolau? Dice, no, es que ando muy aprisa, tengo mucho que hacer, mucho trabajo. ¿Qué te dijeron, Doc? Es súper importante, la verdad es que sí tenemos que tomarlo en cuenta porque al final de cuentas es a lo mejor una hora que le vas a dedicar para poder llegar Es que a me hacer da tu pena que me consulta. vea el ginecólogo, Doc. Pues puede ser que nos dé pena y a final de cuentas todas las consultas que tenemos con los médicos puede suceder así. Pero hay que ser conscientes de que esa detección que le dedicas ese ratito de pena te puede salvar la vida y sobre todo cuando se realiza de manera oportuna. Durante todo este mes de agosto estaremos haciendo esta intensificación de la detección de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino. Pero También el de durante todo mama, el dos año se lo veces, pueden todo hacer el también. check, viene en paquete, ¿no? Bueno, es que en este mes es específicamente el cervicouterino la intensificación, pero sí, durante todo el año se puede realizar la detección en cualquiera de nuestras unidades de salud y a final de cuentas, pues lo único que tenemos que hacer es animarnos y programarnos. Oye, Doc, y por ejemplo, cuando una pareja está esperando un bebé y que van a estas citas médicas que ya vimos que son súper importantes para detectar cualquier anomalía, ¿tiene que ir acompañado la pareja o nada más la mamá sola? Yo considero que deben ir acompañados ambos, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Es de utilidad que luego vaya la pareja en conjunto? No, pues súper importante, ¿no? Son un equipo al final de cuentas, que no se nos olvide eso. Somos un equipo que estamos al pendiente de una nueva entidad, una nueva persona, Claro. un bebé, ¿no? Entonces es súper importante el apoyo de la familia. A veces el papá, el tío, los abuelitos, ¿no? Que toda la familia siempre esté integrada ante esta nueva oportunidad de vida. ¿Y cuáles serían esos estudios clave para detectar anomalías? Pues, como mencioné antes, el tamizaje de primer trimestre se debe de realizar particularmente entre las 11 y las 14 semanas. El del anatómico o estructural de segundo trimestre se realiza entre las 18 y las 24 semanas y pues una evaluación de tercer trimestre donde se ven otras patologías que antes no se pudieron ver porque por evolución todavía no se pueden identificar. Recordemos que el embarazo es un proceso dinámico, entonces tercer trimestre también es importante. Se realiza entre las 28 y las 34 semanas y bueno, la literatura dice que si llegas a las 41 semanas y todavía no ha nacido el bebé, hay que volver a revisar. ¿Con quién tenemos que acudir? ¿Necesariamente tiene que ser con el especialista en ginecología? ¿Puede ser el médico general? ¿A dónde podemos? En general se tiene que abordar el control prenatal con el ginecobstetra y el ginecobstetra ya solicita los estudios que son como más especiales, como este de primer trimestre, segundo y tercer trimestre, con el médico materno fetal, que es el que los realiza. Pues somos la subespecialidad de la medicina, de la ginecobstetricia, donde nos dedicamos al diagnóstico prenatal. Entonces nos solicitan los ultrasonidos, en esos tiempos nosotros realizamos el diagnóstico y pues si son candidatos a la intervención, pues se realiza o se propone primero la intervención. En el instituto, en el IMSS, tenemos centros tamizadores. Aquí en Guadalajara pues están en la clínica 180, en el Hospital General Regional 180, me parece que va a haber uno en la 46, pero ese todavía no. Y nosotros en centro médico que pues realizamos el tamizaje de primero, segundo y tercer trimestre, nos envían a las pacientes en esos intervalos, en esos periodos específicos y nosotros lo realizamos. Oye, decíamos, ¿cuántos especialistas participan en estas cirugías? Ahorita ya nos platicabas que participa el ginecólogo, obviamente, el pediatra, el anestesiólogo, nos hablabas. ¿Cómo le hacen Pues para es que coordinarse? depende de la intervención, pero es un equipo grande. Ajá. Por ejemplo, para la microneurocirugía entramos 2 médicos materno-fetales, bueno, 3 porque uno está monitoreando al bebé y otro más que está afuera controlando los líquidos que se introducen. Entonces son 4 médicos materno-fetales. Puede también ser apoyado por ginecobstetricia, 2 neurocirujanos, 1 o a veces 2 anestesiólogos, la enfermera quirúrgica de neuro, la enfermera quirúrgica de obstetricia y las circulantes. ¿Cuánto dura una operación así?
Pues depende de la dificultad. Esta creo que es la más larga y más o menos 3 horas. Y la pregunta, ¿cuánto cuesta? Ajá. También depende de la intervención. Es un equipo grande, entonces pues los costos sí van por arriba de los 250,000 pesos. ¿Y en el Eso IMSS? considerando, no, pues en el IMSS es gratis. Pero hablabas de Es para nuestra 250,000, población derechamente. considerando el Pues equipo hospital, médico, los después honorarios depende de del todos los hospital, también eso te especialistas. genera un costo. Y días de estancia, si no hay complicaciones, pues por arriba de eso monta. ¿Qué tiene, En qué tiene medios que buscar particulares. alguien para poderse dar cuenta de que el lugar donde le van a estar atendiendo, ya no en el IMSS, porque ya no estás platicando que tienen todo el equipamiento para poderlo realizar, pero para que luego no le den gato por liebre y que le digan que le van a hacer un procedimiento que a lo mejor no tenemos la Qué posibilidad de hacer en importante, Doc. Exactamente, que luego no vamos, desafortunadamente existe en el medio, pues gente que te dice que va a hacer un procedimiento y que no lo hace, como nos acabas de platicar tú. ¿Qué tendríamos que buscar o cómo pudiéramos nosotros encontrar una certificación o saber que el médico que tenemos enfrente realmente tiene la capacidad de hacer ese tipo de procedimientos? Bueno, por ejemplo, esto es una alta especialidad y es relativamente nueva. Bueno, nosotros sí recibimos un diploma de donde nos formamos, Ajá. pero pues no hay como cédulas, por ejemplo. Todavía no, al menos. O sea, como buscar en el Sistema Nacional de Cédulas que estemos certificados, eso, no, aquí todavía no hay. Más bien es, pues, o sea, buscar a quienes ya lo están haciendo. La recomendación es un grupo muy pequeño de médicos que tienen Sí. actualmente la capacidad o el conocimiento para Sí. poderlo llevar, pues es a través de esa Pero qué recomendación. importante tu pregunta, doctor, porque como padres siempre queremos lo mejor para los hijos. Entonces nos pueden decir, ay, sí, necesita esto y al final de cuentas, ¿no? Exactamente, y sobre todo en esa etapa, ¿no? Sí, Información como yo me doy durante el cuenta, embarazo. ¿verdad? ¿Qué más pudiéramos decirle a la población del estado de Jalisco con relación a este tema? Platíquenos en general de cómo podemos a lo mejor acceder a la cirugía. ¿Y pero qué le sobre todo, dirías a la ¿saben mamá, qué? no? ¿Cómo hacerle para prevenir llegar a este punto de la necesidad de esta cirugía? O estas. Pues es que varios de los defectos que se presentan o que son tributarios a cirugía fetal, pues no tienen una causa particular, ¿sí? Por ejemplo, como hablaba la doctora Noemí acerca de el ácido fólico en la población mexicana, pues se conoce que en la población mexicana hay una mayor prevalencia de este tipo de defectos por una mutación en un gen del ácido fólico. Entonces, por eso, pues ahora ya hasta las tortillas tienen ácido fólico, o sea, harina, o sea, muchos productos ya contienen ácido fólico precisamente por eso. Quizá eso en Estados Unidos, en Europa, no sé, no es como tan relevante porque la prevalencia de la mutación es aquí en México. Y Claro. por eso pues tenemos muchos casos, ¿no? A veces si nos comparamos con otro tipo de población nos dicen, oye, es que tienes un montón. Ajá. Pues sí, porque aquí hay una prevalencia de una mutación. Pero bueno, para eso se utiliza el ácido fólico. Si ya tienes un antecedente, por ejemplo, de convulsiones, de bebés que tienen defectos, la dosis del ácido fólico se incrementa. Por eso es importante que acudan con su ginecobstetra a su valoración desde preconcepcional, ¿sí? Para reducir los riesgos de presentar defectos, ¿no? Oye, doctora. Sí, adelante. Desde eliminar el alcohol, pues hacer ejercicio, o sea, no tener obesidad, porque la obesidad, por ejemplo, o sea, sin pensar que soy gordofóbica, pues así es, incrementa el riesgo de aborto, el riesgo de defectos, ¿sí? La diabetes mal controlada, también el riesgo de cualquier defecto se puede presentar si desde el inicio del embarazo tiene una diabetes mal controlada. Entonces es cuando empezamos a ver los defectos más graves que te puedas imaginar. Ajá. Son en pacientes diabéticas mal controladas que empiezan el embarazo fatales. Si yo quiero tener un bebé, ¿a los cuántos meses antes debo de preocuparme por tomar ácido fólico? Se habla de 3 meses antes. 3 meses Y no antes. nomás en la mamá, sino también en el papá. ¿Ya ves, Doc? ¿Ya ves? Fíjate. ¿Cómo es importante Por eso tenemos que ir en pareja. Bueno, aquí en pareja. cada quien con su pareja? Ay, qué gran tema. Pues se nos acabó el tiempo, sí, a pesar de que está. Recuérdanos muy la línea de interesante el salud antes tema. de terminar. Sí, les recordamos la línea de salud Jalisco es el 3338 233220. Y pues se nos acabó el tiempo, Adriana. Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Gracias por sus conocimientos y compartirlos con nosotros. Yo me quedé con tantas preguntas, Doc, así que voy a ser la primera en llamar. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden cuidar su salud, tomar ácido fólico, aunque no quieran tener bebés, más vale estar saludables.
correcto.